Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más aquí a Radio Despí, el 107.2 de la FM, en vuestra radio, en la radio donde se hace este programa, Energías y Misterios, con un servidor, David Flor, y nuestro amigo y escritor y colaborador y gran investigador, Juan Carlos Chávez. Hoy vamos a hablar de una procesión muy especial, una serie de mujeres vestidas de negro que recorren algunos bosques de España, sobre todo en la parte de Galicia. Unas mujeres en silencio, con lloros y reprimendas a sí mismas, recorren los bosques de España y se dice que si las miras se llevan consigo tu alma. Hablamos de la Santa Compaña, esa procesión de mujeres de ultratumba que dicen que te llevan al más allá. Juan Carlos, vaya temazo hoy, ¿eh? Pues sí, y recurrente, porque Sí. estamos hablando de que está recogido desde el siglo XIV aproximadamente como línea católica, pero al día de hoy sigue estando vigente porque siguen habiendo casos o por lo menos personas que dicen haberse encontrado con esta situación, ¿no? La situación está de encontrarse con la Santa Compaña. Tú decías mujeres, habitualmente son mujeres, son hombres, o sea, puede ser una serie de personas que son almas en penas o ánimas, que le llaman, y que realmente pues no se sabe de dónde surgen, pero que forman parte de eso, una cofradía. Son cofrades que van habitualmente por los caminos más oscuros y Más más sinuoso. lóbregos, ¿no? de la zona de Galicia, aunque también se habla de Asturias, la zona de Oviedo, por ejemplo. Y entonces, pues, bueno, pues lo estaba mirando y digo, pues mira, resulta interesante que profundicemos un poquito en la historia de esta Santa Compaña, ¿no? Bueno, hay como una especie de datos, dicen, a ver, ¿cómo reconocerla, no? Bueno, básicamente cualquiera que se encuentre con esta situación va a saber rápido que eso no es normal. Y que es, por ejemplo, la apariencia, pues suele ser una fila en fila india habitualmente de encapuchados con túnicas blancas o negras, o sea, esto habitualmente es cambiante. Suelen estar descalzos, o sea, con lo cual son apariciones de torso completo, ya también bastante difícil hoy en día de captarlo, y suelen llevar pues o velones o como lo que se llaman como unos hachones que son los hachones, son como unas teas, unas antorchas, las antiguas antorchas estas de guía, ¿no? El problema de esta Santa Compaña es que delante de ellos siempre va un guía, ¿no? El mortal, o sea, habitualmente pues eso, es un mortal vivo, o sea, es una persona que está condenada, digamos, durante su vida a seguir, a guiar esta Santa Compaña. Suele hacer un recorrido. Y luego hablaremos, por ejemplo, por lo que podría ser el efecto de que una persona, por ejemplo, esté guiando la Santa Compañía, pero en vida, durante el día, no es consciente de lo que hace durante la noche. La Santa Compañía habitualmente siempre se suele ver de noche. Bueno, el presagio, o sea, da un mensaje de un presagio negativo, porque lo que busca normalmente en este recorrido el guía o el mortal vivo es encontrar a alguien para cargar, como se suele decir, cargar el muerto, ¿no? O sea, quitarse la carga y cargárselo a otro. Por eso se llama mortal vivo.
Y por eso se dice a veces eso de cargarle el muerto a alguien, ¿no? Porque viene precisamente de esta función teórica de la Santa Compaña. Y bueno, pues habitualmente, pues eso, cuando se han visto las Santas Compañías, habitualmente, pues eso significa habitualmente pues el anuncio de una muerte próxima. Suele ser, por ejemplo, la Santa Compañía a veces se le ha visto pasar cerca de, o pararse cerca o delante de una puerta de una casa, y suele indicar que alguien de esa casa va a fallecer en breve, ¿no? Otra, por ejemplo, habitual es que lo que buscan es reclutar a gente. ¿Qué significa? Que cuando esa Santa Compañía, cuando pasa por delante de una casa donde ha fallecido alguien, lo que significa, o sea, lo que creen que significa, es que lo que quieren es llevarse el alma del recién fallecido para que forme parte de la Santa Compañía, de esas ánimas en pena, ¿no? O sea, son ánimas que están condenadas a... Esas sí que son más, peor, por ejemplo, incluso que el mortal vivo. Porque el mortal vivo, al fin y al cabo, lo que busca es cargarle el muerto a otro. Pero las ánimas en pena que forman parte de ese séquito están condenadas. No se sabe si por la eternidad o en un plazo limitado para cumplir una condena, ¿no? Eso habitualmente, pues claro, la gente cuando cree ver la Santa Compañía para llevarse a alguien que acaba de fallecer, suelen decir, bueno, pues esta persona no es que fuera muy, muy buena, ¿no? Muy legal. Bueno, como todo esto, suele haber unas formas, unos sistemas para protegerse, para evitarlo, protegerse y tal. Y es que, por ejemplo, que eso son bastante más antiguas, son las creencias que incluso son anteriores al catolicismo. Una, por ejemplo, dice que si alguien se encuentra con la Santa Compañía, que puede coger y hacerse un círculo con una rama o con piedra o lo que sea, un círculo le llaman el círculo de Salomón, y meterse dentro. Pero eso es muy antiguo. Normalmente, Sí. normalmente se dice que tienes que mirar para abajo, quitar la vista e incluso taparte los oídos para no escucharlos. Sí, eso es. Bueno, eso habitualmente es otra de las formas, ¿no? Por ejemplo, eso de mirar hacia abajo, tumbarse hacia abajo, por ejemplo, también, ¿no? O sea, siempre y cuando, o sea, siempre, sobre todo, evitando mirar los ojos de las ánimas. Otra cosa, por ejemplo, que es bastante interesante y que es muy celta, en realidad, que es hacer gestos defensivos, que, por ejemplo, como es lo que nosotros denominamos los cuernos, los deditos levantados, los cuernos. Pues habitualmente, pues esas, o sea, es marcar diciendo como el gesto de los cuernos que fuera, ¿no? Y teóricamente, pues funciona, dice que funciona. Y luego, por ejemplo, si te encuentras de golpe y tal y te ofrecen una vela, no la toques, no, o sea, niégate en redondo, porque básicamente pues tu alma queda condenada entonces también a seguirlos. Bueno, básicamente, como comentábamos antes, realmente de las primeras anotaciones que hay en serio son del siglo XIV, pero creen que, por ejemplo, se retrotrae, digamos, a la época celta, ¿no? Porque hay una línea, por ejemplo, céltica que en relación a una fiesta que era el San Jaín, que hoy en día hay muchas poblaciones, sobre todo en Galicia, Asturias y tal, están intentando recuperar este tipo de fiestas, ¿no? Y lo que marcaba era el final de la cosecha y como si fuera el inicio del año nuevo. Ellos consideraban el año nuevo el inicio del invierno.
¿vale? O sea, volvemos a muchas fiestas de la época, o sea, en diciembre habitualmente, nuestro diciembre, la entrada del invierno. Ellos, por ejemplo, consideraban que sobre el 31 de octubre tenían una fiesta que, bueno, que es igual que hoy en día el Halloween o el americano o el Día de Todos los Santos, que es la fiesta del 31 de octubre, que es ellos hacían la fiesta de la apertura del portal. Ellos, por ejemplo, cogían y la apertura del portal lo que hacían era ellos marcaban como unas zonas, como unos arcos y tal, o un objeto. Posteriormente hablaremos de la cristianización de estos objetos, pero consideraban, por ejemplo, que había zonas donde podías encontrarte con tus seres queridos, ¿no? Fallecidos. Por ejemplo, una cosa que siempre ha tenido, tanto en la época celta como en la época ya católica o cristiana, es la de los cruces de caminos, los cruceiros. Y entonces, básicamente, ellos consideraban que en los cruceiros antiguamente había un pilar de granito, cristianizado ya fue un pilar de granito con una cruz cristiana, pero de granito. Se tienden habitualmente todos los cruceiros que se conocen, y son unos 1000 y pico, o sea, no son 4, en Galicia, estos cruceiros todos son de granito. Y luego hablaremos de lo interesante de que sean de granito. Galicia, luego, Galicia es una zona muy mágica en el tema del misterio, en el tema de estas ideologías de ultratumba. Recuerdo también en Galicia que hay una figura que es el farero, que era el típico farero que iba con las antorchas alumbrando los barcos. Sí. Y hay uno en especial, no me acuerdo qué pueblo era de Galicia, que se le apareció una figura de negro de casi 2 metros, que cuando se dio cuenta no tenía pies, sino tenía pezuñas, corrió apavorido hacia el faro donde estaba él, escuchó ruidos increíbles y luego por el día, muerto de miedo, cuando salió del lugar, abrió la puerta, en el marco de la puerta, que era de piedra, habían marcado 3 pezuñas así como arañazos, sí, como si alguna bestia de inframundo lo hubiera dañado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Galicia es tierra de meigas, todo el mundo lo sabe, pero la Santa Compaña está muy, muy arraigada en la cultura popular y va de padres a hijos, a nietos, y todo el mundo tiene miedo a ir a los bosques de noche por no encontrársela. Es un dato muy curioso, incluso sabiendo que se han hecho esfuerzos terribles a nivel tecnológico para captarla y nunca se ha captado absolutamente nada. Pero ese miedo popular a la Santa Compaña, a perder el alma o a quedar muerto en vida, como tú bien has explicado, ha hecho de esta procesión de mujeres o hombres que pasan por el bosque llorando y llamando la atención de quienes se encuentran por el camino para llevárselos, es una leyenda, entre comillas, que da mucho miedo en Galicia. Mucha gente no quiere ni siquiera hablar de ella. Es terrible el miedo que hay a la compañía. Al día de hoy sigue siendo tabú y sobre todo en las pequeñas poblaciones, aldeas, que Galicia tiene tanto de eso. Pero es que también hay un caso, o sea, es un tema bastante importante en lo que se refiere a la romanización, ¿vale? Galicia, los celtas, digamos, los gaélicos y los celtas, como tal, fueron romanizados muy tardíamente por el Imperio Romano. O sea, el romano les costó llegar hasta allí. Recordemos, por ejemplo, que toda la franja norte tuvieron muchos problemas de avance, o sea, pérdidas incluso en las Vascongadas, ¿no? En Euskadi. Los Astures, por ejemplo,
los gaélicos, o sea, sobre todo, y los euskeras, por ejemplo, que hicieron desaparecer incluso una legión romana, que fue encontrada una legión romana que históricamente se reconocía como desaparecida, queriendo tomar, por ejemplo, la zona de Euskadi, de San Sebastián. Y recuerdo precisamente que hace hace años, hace ya prácticamente 30 años, realizando unas obras de lo que hoy es el parking, que hay un parking subterráneo delante del teatro donde se hacen los premios en San Sebastián, los premios de San Sebastián, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero realizando las obras del parking subterráneo, resulta que encontraron la legión romana desaparecida, entera, con sus zapatillas, escudos, armas, los cuerpos, todo fue enterrado allí. O sea, con lo cual hay que reconocer que los euskeras, o sea, toda esa zona, pues eran pueblos muy aguerridos, muy fuertes, digamos, y resultó muy difícil el romanizarlos, o sea, que el Imperio Romano llegara a controlar todos esos territorios. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando dicen eso de los de Asterix y Obelix, eso de la aldea gala, ¿no? Sí, de Asterix y Obelix. Estaba pensando lo mismo, sí. Yo esa aldea gala lo hubiera puesto precisamente en la zona de donde están los euskeras de San Sebastián, por ahí. Una aldea, ¿no? Sí, todo es del Imperio Romano, no, todo no. Esta gente son capaces de cargarse una legión entera y hacerla desaparecer y no decir ni mu, enterrarlos y ya está. Pues básicamente es eso, que son regiones que han podido conservar muy bien ese tipo de costumbres o leyendas, ¿no? ¿Cuál sería el sentido, por ejemplo, viéndolo desde su época, cuál es el sentido de todo este tipo de leyendas, ¿no? Pues es lo que tú has dicho, es controlar a que la gente por la noche pues no deambule, ¿vale? Para evitar los peligros de la noche. Y los peligros de la noche no solamente es una santa compañía. Podían ser zorros, podían ser lobos, podían ser osos, o sea, podían ser mil cosas que podían... Y bueno, los antiguos bandoleros, los bandoleros, los saltacaminos, ¿vale? Recuerdas que, por ejemplo, la imagen del sacamantecas y toda esta gente... su origen es precisamente más gaélico, o sea, es más celta. En Málaga tenemos, por ejemplo, el Tragabuches también, un reconocido banderero que tiró a la mujer por la ventana porque encontró al amante en un barril. Sí. Pues eso, ¿no? Y entonces, pues resulta que aquí te encuentras con este tipo de civilización, ¿no? O de pueblo que ha conseguido, pues eso, durante los últimos 2000 y pico años, pues conservar más puramente sus leyendas y sus costumbres, ¿no? Es interesante, por ejemplo, un detalle que tienen, por ejemplo, siendo la Santa Compañía, es, por ejemplo, lo del 31 de octubre, ¿no? Que saltando lo de la Santa Compañía, por ejemplo, pues hacen lo de como si fuera el día del portal, el Samhain. Y el Samhain, por ejemplo, también una cosa interesante que tiene, que es la de dejar comida fuera de la casa, en la puerta, ¿vale? O sea, por dejar comida y poner velas. Y es como, por ejemplo, por si aparece o alguien, un ánima y tal, el día 31, para entregarles, es como una ofrenda, para que puedan comer, para que la luz les guíe, esas velas les guíe a la luz, tengan un buen camino, pero también en caso, por ejemplo, de que se te aparezca o se pase por delante de la casa la Santa Compañía, lo que venías a explicar o querer decir era que pasaran de largo, o sea, que se les ofrecía
ese servicio, ¿vale? Esas velas, esa comida, para que pasaran de largo, que como protección, ¿no? Si había, por ejemplo, pues esto más que nada, por ejemplo, si había personas enfermas en la casa y tal, entonces, pues como a manera de protección, pues poner en la puerta esto y que si pasaba la Santa Compañía, que pasara de largo, que comiera, o sea, se le ofrecían las velas y todo, pero au, au, ¿no? Aquello de fuera, fuera, aquí no te quedes. Hay, por ejemplo, una versión gaélica, galaica, más bien de Irlanda, la zona de Escocia y tal, que es como la Santa Compañía, pero es la Wild Hunt, que es traducido sería como la cacería salvaje, ¿no? O por ejemplo la Fairy Host de Irlanda, el Aunco de Bretaña, o sea, son... Se habló también de una Santa Compañía, o muy parecida a una Santa Compañía, en Strausen, en el famoso monumento de Strausen. También no, se habló. sí, Stonehenge, sí. También se habló. Sí, sí, porque esa zona bueno, de Inglaterra, ¿no? Resulta que, bueno, pues también es de origen, como, vamos a ver, todos estos pueblos originarios, todos los galaicos, y ellos mismos lo reconocen hoy en día, incluso irlandeses, escoceses y tal, ellos se consideran galaicos, que son descendientes de los gaélicos de Galicia, o sea, de los celtas que emigraron, digamos, o que avanzaron hacia el norte, ¿no? Y se llevaron con ellos pues las costumbres. Y una de las costumbres que se llevaron precisamente pues esta de la Santa Compañía, ¿no? La de la procesión de muertos, que ellos le llaman. Ellos, por ejemplo, tienen una variación que es la de que el recorrido que hacen es de este a oeste hasta Finisterre. Y ellos consideran que no solamente el Finisterre nuestro, sino ellos consideraban el Finisterre toda la costa oeste de donde vivían, fuera en Escocia, fuera en Irlanda, y ellos consideraban pues que la Santa Compañía tendía a desaparecer hacia Finisterre. Bueno, básicamente todo esto empieza a cambiar. Ya digo, en las primeras anotaciones posiblemente es anterior, pero se consideró, por ejemplo, que eso, sobre el siglo XIV ya son las primeras anotaciones sobre la cristianización del mito. Supongo que como todo, o sea, hay que reconocer que el cristianismo o el catolicismo lo que ha hecho es asimilar o absorber para atraer a la población, ¿vale? Es decir, no, si somos iguales, si yo tengo también lo mismo. Y entonces, pues, esto pertenece a la cristianización de toda la zona de Galicia, Asturias y demás. Entre casos, por ejemplo, cosas, por ejemplo, que fueron cambiadas, los gaélicos o celtas decían ánimas, y los cristianos, pero la cristianización lo llamó purgatorio. O sea, las ánimas en pena, el cristianismo los pasó a purgatorio, ánimas en purgatorio. Que buscan lo mismo, o sea, las ánimas, bueno, el mensaje es el mismo, pero básicamente que bueno, en la cristianización, pues, como elemento para... Bajo mi ignorancia, Juan Carlos, bajo mi ignorancia. Sabes que yo también miro mucho las cosas. Sí. ¿Podría ser que en la época celta esta procesión de mujeres, principalmente, sí, fueran viudas de guerreros muertos en las batallas que recorrían esos caminos donde habían sido muertos sus maridos en la guerra, y con la con los cristianos entrando en lo que es Galicia, se transgiversara para dar miedo a la población, para que la población permaneciera unida y no se esbalotara, no saliera del redil?
a nivel de la Iglesia Católica? Sí, posiblemente, a ver, hay un trasfondo que y tú lo has dicho, las ánimas en pena, por ejemplo, indicarían o a guerreros, o sea, guerreros que no encontraron su descanso, personas que no han encontrado su descanso, o como tú dices bien, o las viudas buscando los cuerpos, porque hay que recordar una cosa, que cuando había una batalla en su época, tanto en la época romana como anterior a la cristianización o la romanización, en las batallas, que eran más habituales de lo que hoy en día podemos pensar, entre mismas tribus de celtas o pueblos celtas. Entre pueblos mismos. Entre pueblos mismos. Pero que luego había una imagen que era la de cuando terminaba la batalla y cada bando recogía los vivos, los heridos, los muertos se quedaban en el campo, en el campo de batalla. Por Y eso era te he muy dicho yo de las habitual, viudas. claro, y era muy habitual que las mujeres, sin saber que si su marido estaba o no estaba allí, con unas velas, por si se hacía de noche, recorrieran el campo de batalla buscando a los suyos, para darles, bueno, sepultura en su época pues era con la incineración, ¿no? También, o sea, los celtas hacían la incineración. Y entonces pues iban por el campo de batalla buscando a sus seres queridos, ¿no? A sus maridos y tal. Y posiblemente todo arranque en esa época, como claro, esa imagen es como de muy mal agüero, ¿no? Es terrible, ¿no? De ver un montón de mujeres con vela en mano o con sus teas o algún sistema de iluminación, revisando uno por uno todos los cadáveres que quedan en el campo de batalla. Además, mujeres de un bando y de otro, o sea, porque están en un campo de batalla, están mezclados y las mujeres no entienden no entendían de idiomas, o sea, se han peleado, pero bueno, ellas, por ejemplo, lo que buscaban era a los suyos y no había una pelea entre mujeres, no había una batalla entre hombres porque, bueno, por razones de estatus, por razones de territorio, por distintas razones. Y posiblemente sí que posiblemente fue el origen, digamos, de esta leyenda, ¿no? Porque hay que recordar que las mujeres se quedaban solas habitualmente buscando a sus maridos o a sus seres queridos. Una vez que lo encontraban era cuando recibían ayuda, pero era como un mal agüero, o sea, no, quita, ¿vale? O sea, era la misma familia muy cerrada la que recogía y la que hacía sus funerales. Pero no. Sí, porque este hecho se mantuvo hasta muy tarde. Incluso en la época medieval se habla de mujeres que iban a buscar a los hombres en los campos de batalla, en la época medieval. A ver, para poner una nota de humor, digo yo que igual iban a buscar las llaves del cinturón de castidad, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco de broma. Pero bueno, no, mira, claro. Realmente sí que existían esas filas de mujeres dirigiendo ese campo de batalla buscando los cadáveres de sus maridos, ¿no? De sus seres queridos, sus hijos a veces también. Te digo una cosa, por poner un ejemplo, una de las famosas reconquistas o la batalla más importante, la de las Navas de Tolosa, que todo el mundo conoce las Navas de Tolosa, cuánta gente murió de un bando, de otro y toda la historia, pero lo que no se suele contar, por ejemplo, es que se tardó 14 días en limpiar el terreno de cadáveres. Y cuando te digo 14 días, significa 14 días de mujeres buscando a los suyos. Claro. O sea, tú imagínate, pues claro, hoy en día se suele decir que son zonas que teóricamente están muy cargadas a nivel energías, ¿no? O residuales o impregnadas, ¿no? Porque, claro, porque tiene mucha carga, por un lado, de la batalla en sí,
pero también tiene mucha carga de la tristeza y el dolor de 14 días buscando a los Tienes, suyos. por ejemplo, también la batalla de Almansa también, Por entre ejemplo. los Borbones, que también, pues, allí también fue muy significativo y que cada año hacen una remodelación histórica de la batalla, de lo que fue aquella batalla. Sí, por eso Yo digo la que... recomiendo que vayas a verla. Sí, yo, mira, a ver si me lo pongo en el listado, porque sí, me gusta ir a ver sitios, o sea, mira, hemos ido un par de veces a ver Trasmoz, imagínate, y sus leyendas y tal. Está muy bien. Bueno, el caso, vamos, que me he ido un poquito con esto de los campos de batalla. Bueno, como comentaba antes, una cosa que también cristianizó, digamos, que empezó a cristianizarse, sobre todo en Galicia, porque los cruceros, quitando la zona fronteriza de Asturias y luego ya en Galicia, en el resto del país es muy difícil encontrar este tipo de estructura, ¿no? De los cruceros. Los cruceros son, bueno, pues un cruce de caminos y en una esquina suele haber un pedestal, habitualmente de granito, o sea, una base de granito, suele ser redonda o cuadrada, con piedra de granito un poco más pequeña, o sea, como un pedestal, y terminada con una gran cruz, dependiendo supongo que en su época dependía del dinero que se tenía para poder hacerlas, porque hay cruces muy grandes y otras que, por ejemplo, es una columna con una crucecita muy pequeñita. Hay cruceros de todos los tipos, pero una cosa en común que tienen es que todos son de granito, todos son de granito. Y ahora luego explicaré lo del granito en sí y la energía. Bueno, se erigen desde un principio, desde la época celta, este tipo de columnas como elementos de protección. O sea, también, al igual que, por ejemplo, lo del círculo, lo de tirarse al suelo, lo de hacer los cuernos y tal, estaba, por ejemplo, la de sentarse o subirse a un cruceiro en caso de ver a la Santa Compañía. Como protección. Como protección, ¿vale? Y decían que solía funcionar bien, o sea, porque, por ejemplo, si te venía el muerto en vida, ese muerto en vida no podía darte, o sea, cargarte el muerto, como se suele decir, darte la cruz que llevaba encima, el peso encima. Con lo cual, pues el hombre pues seguía su camino. Bueno, eso, yo he dicho antes unas miles y tal. Hay aproximadamente recogidas, hay unas 12.000 en Galicia, que no son 4. Y todas, pues bueno, fueron cristianizadas o catolizadas, poniéndoles, la mayoría fueron catolizadas o cristianizadas, poniéndoles a estas estructuras la cruz. Una cosa interesante es que, por ejemplo, aunque siendo en la época ya cristiana, que se conservara la necesidad de que fueran de granito, ya digo. ¿Qué tiene lo del granito? Bueno, el granito lo que tiene es que, bueno, ya hemos hablado varias veces de lo que las características que tiene el granito, que es que tiene la capacidad, con mayor o menor salinidad, de generar electricidad. O sea, cuando se mojan son realmente muy magnéticas, digamos. Generan su propio campo electromagnético. Son potenciadores electromagnéticos, Sí. El granito tiene esa característica. Dependiendo de la pureza o la cantidad de elementos que tenga el granito de un elemento o el otro, mica, feldespato y tal, puede tener más carga, menos carga, pero de por sí el granito como tal, como la piedra en tal, genera este tipo de cargas electromagnéticas. Luego también se sabe, por ejemplo, que produce también ciertos gases ionizantes, precisamente asociados a
a la carga electromagnética que puede generar una vez se moja. Claro, todo esto pues dice bastante, ¿no? Porque ¿por qué cruce de camino una cruz o una estructura de granito en ese lugar? Lo que indicaba, os ya digo, y son 12.000, no son 4. 12.000 repartidas por toda Galicia significa que para ellos era esencial el proteger, por ejemplo, el viaje de las personas, o como campo generador, digamos, toda Galicia como que estuviera asociada a un campo generado electromagnéticamente, o sea, como un campo protector, o sea, como si quisieran todo el territorio protegerlo de esta manera. No se sabe la potencia que tienen, pero contando con que tienen habitualmente, por ejemplo, se saben que zonas graníticas de España son sensibles incluso de generar enfermedades por su potencia. Pues aquí, por ejemplo, montando en Galicia 12.000, pues significa que lo que buscaban, más que, por ejemplo, lo que hoy conocemos como protegerse de la Santa Compañía, lo que querían proteger era el país, Mira, como ellos decían, su territorio. es importante lo que has dicho de los gases de granito, porque te voy a explicar una experiencia personal que tuvimos mirando una ermita arriba de toda una montaña. Era todo granito, lo que había alrededor era todo granito, y de repente, sin haber ninguna fábrica, sin haber ninguna casa, sin haber nada, solamente había una ermita arriba de toda la montaña, no había ninguna otra fuente. El marcador de gases, el marcador que llamamos de gases peligrosos, nos marcó al rojo. Tuvimos que replegarlo todo e irnos, porque era peligroso incluso para nosotros. Y todo se debió, creemos que a la piedra que había ahí, al granito que había en el lugar. Había mucho granito, mucho granito. Claro, estaba ionizando la atmósfera, estaba ionizando. Al ionizar se crea precisamente ozono puro, que como sabemos el ozono puro, bueno, pues el ozono es en ciertas cantidades pues es curativo y tal, pero en ciertas cantidades pues es letal. Letal, sí, sí. Nosotros nos marcaba el rojo, tuvimos que marchar de allí, pero echando hostias, ¿eh? Sí, además puede producir enfermedades, o sea, es bastante complicado lo que genera, por ejemplo, el granito. Y entonces, pues no hay solamente el lugar, sino la leyenda del lugar que decía que los 4 curas que habían estado allí, curas o frailes, como quieras llamarle, que habían estado morando esa iglesia, todos se habían muerto misteriosamente de la noche a la mañana. No, claro. Bueno, lo que pasa es que, mira, vosotros, aunque no sé si se puede publicar o lo habéis publicado o no, pero en su momento se podía haber publicado como elemento interesante como investigación, dando explicación precisamente a la prueba, o sea, generación de gases, o sea, asociándolo a la piedra y la generación de gases nocivos como elemento que ha producido estas muertes. Porque básicamente lo que se ahogaron en ozono. O sea, se quemaron vivos por dentro, o sea, porque el ozono quema. Sí, sí, no, claro, evidentemente. Pero quema los pulmones, ¿no? O sea, no te quema, la piel no te la quema. No, te quema los órganos internos, sí, sí. O sea, te queman los órganos internos y te mata. O sea, pero también, por ejemplo, que yo siempre suelo decir que cuando hay situaciones de estas de muy carga de ozono y tal, pues, a ver, es reconocible a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se puede reconocer por ese olor a cable quemado, como yo suelo decir, ¿vale? Porque el ozono es muy característico en su olor. El ozono no deja de ser oxígeno superconcentrado, es O3. Y entonces lo que ocurre es que el ozono pues tiene, o sea, tiene un tanto como sabor como de aroma, o el olor que puede desprender, es como se ya digo, como si fuera un cable quemado, cobre, sí, cable quemado, básicamente. Sí, cuando quemas un cable para enchufarlo, sí. Sí.
Y entonces, pues, normalmente, pues, es bueno llevar esos tipos de aparatos porque es que te protege, al fin y al cabo. Y en una investigación, pues, te sirve para saber exactamente incluso si se generan de forma habitual, residual o parcialmente durante el año, puntualmente, este tipo de generación de gases. Porque tú lo pones en un informe, te dices, oye, pues mira, ¿por qué digo esto? Y no tiene nada que ver ya con la Santa Compañía, porque puede venir muy asociado precisamente incluso hasta las visiones, o sea, las falsas visiones, o sea, de generar ese tipo de imagen que no está ocurriendo de verdad, pero que te está afectando y tú estás viendo y tú puedes creer que incluso eso es de verdad. Claro, y ahora retrayéndome otra vez al tema de la Santa Compañía, y ahora con esto que estoy comentando, pues me estoy acordando de precisamente lo de las cruces, los cruceros. Y es que dices, a ver, niebla, situaciones especiales, o sea, cuando aparece la Santa Compañía o cuando parece que se recorre el recorrido, o sea, hace el recorrido. Y claro, posiblemente viene muy asociado al clima. O sea, seguro que viene asociado A la humedad del clima, sí. La carga estática que generan esos lugares. Se sabe perfectamente que aquí ya no tanto, pero en Galicia ha sido muy habitual, por ejemplo, incluso ver las bolas de plasma que se generan, los fuegos fatuos, que son como especies, se generan a veces fuegos como bolas de plasma que se mueven, hacen un recorrido de unos cuantos metros, luego ya desaparecen. Y estos fuegos fatuos en forma de plasma, pues incluso a veces se ha considerado, cuando los ves que salen corriendo, pues a veces piensan que son almas en pena o de personas o de animales. Imagínate, esta gente, por lo que ve y lo que puede reconocer. Sí, pero Y entonces, son efectos meteorológicos. sí, son efectos naturales, ¿vale? Aquí, mira, yo vivo cerca de Montserrat y aquí en Montserrat, en Macizo, tiende a tener unas características muy especiales en relación a todo lo que le rodea, porque es una montaña que tiene una muy fuerte carga electromagnética, tiene una derivación de 5 grados sobre el eje terrestre, sobre los 5 grados originales de desviación magnética. Tiene una carga telúrica brutal. Se sabe que por dentro está plagada de lagos subterráneos, que genera también mucha más carga. El tipo de material granítico en muchos aspectos que tiene, son muchas zonas de Montserrat, con lo cual esto se asocia precisamente a esa generación que se han visto a veces también de esas bolas de plasma o fuegos fatuos que se han visto en Montserrat, sobre todo en la zona de San Jeroni y la parte inferior. Bueno, básicamente es que se me va la castaña. Me pongo a comentar y se me va un poquito. Bueno, volviendo un poquito a los cruceros, porque es que son muy interesantes, ¿no? Porque tienen, o sea, están muy construidos que habría que buscar lo que es su significado y tal, ¿no? Por ejemplo, tienen la plataforma, ¿vale? Como he comentado antes, que la base, la base que es de granito, clavada a tierra. Luego está el pedestal, que también es de granito y habitualmente en forma o sea, va formando como una pirámide o una escalera, ¿vale? El varal, que es la columna vertical, bueno, que habitualmente, pues, claro, cristianizada, pues está llena de símbolos de la pasión, figuras de santos y tal, ¿no? Y luego está ya el capital como tal y la cruz, ¿vale? Y todo esto con símbolos, claro, básicamente lo que hizo la Iglesia Católica a partir del siglo XIV fue cristianizar todos estos elementos que ya existían, posiblemente como capitel, como lo que era la parte hasta el capitel, y a ellos le pusieron directamente una cruz para cristianizarlo, para decir, bueno.
¿Por qué digo esto? Porque todas tienen la misma estructura, el capitel. Y si tú le quitas la cruz y ves o sea, la estructura hasta el capitel, base, columna y tal, capitel, te encuentras con que es como una especie de, podríamos decir, de pararrayo. Volvemos a la historia de mojado, granito, electromagnetismo. Y 12.000, pues estamos hablando de una posible carga electromagnética que ellos consideraban o una carga protectora. Posiblemente, pues incluso ellos pensaron que podías defenderles de los males externos, o sea, de las invasiones externas, bueno, sobre todo ellos, tanto que se peleaban entre sí y tal, ellos tenían mucho la historia de esas almas, ¿no? O sea, y ya digo, posiblemente el lugar con más almas en penas que pueda haber en 2000 años, pues a lo mejor puede ser Galicia, porque con todo esto lo que están es generando una de dos, o la búsqueda de que estos capiteles, estas columnas, hicieran de antorcha para que las almas subieran al cielo, ¿vale? Como faro, como elemento que los expande hacia arriba, como protector y simplemente para que las ánimas, por ejemplo, pues pudieran descansar, o precisamente para que, al lado contrario, para generar una corriente desde el cielo hacia tierra, para generar un electromagnetismo protector en todo lo que era el territorio, la tierra de los gaélicos. Estos capiteles luego, en época cristiana, se utilizaron como entradas a los pueblos para indicar que entrabas en un pueblo cristiano. Casi todos los pueblos de España en la entrada tenían este tipo de capiteles indicando que entrabas al municipio, pero que también entrabas en un municipio cristiano. Se transgiversaron esos capiteles luego. Sí, pero sí, además el material, porque yo, por ejemplo, los he visto en Aragón, he visto bastantes, en las zonas sobre todo rurales hacia el interior o Huesca o Teruel, por ejemplo. Los he visto, por ejemplo, no tanto en Valencia, en la Comunidad Valenciana y tal. Hay muchos también. Sí, por eso digo, entre la zona de Aragón tiene muchos. Burgos, por ejemplo, si es realmente hacia la zona de Burgos, si te vas, por ejemplo, a Navarra y tal, también hay muchísimos. La verdad es que aquí en Cataluña hay muchos pueblos que los tienen también. También, pero la diferencia con el gaélico es que los nuestros son de distintos materiales, pero sí, no, pueden ser hasta de cemento, sí. Sí, no son claro, no son de granito, o sea, posiblemente pues es más simbólico. Ahí, claro, el material es muy importante, porque el material, si no es granito, no hay muchos otros materiales que tengan esa capacidad de carga, ¿no? De generadores. Claro, como tú dices, si son de cemento, pues bueno, si son de caliza, la caliza en realidad es muy porosa, no tiene capacidad. Eran más indicadores que entrabas al pueblo, eran más indicadores de que entrabas al pueblo y que entrabas en un pueblo cristiano, ya está. O sea, no hay sí, más. posiblemente lo copiaron de los cristianos, o sea, de Santiago de Compostela, Compostelarium, y tal. Y dijeron, bueno, pues mira, también está muy bien, pues, y se tomara como costumbre hacia la Reconquista, porque básicamente pues funcionaría o sea, a partir de la Reconquista, los lugares que iban siendo reconquistados, pues para precisamente decir, no, mira, pum, a la entrada del pueblo. El pueblo tal, pues Alhama de Aragón, por ejemplo, nombre árabe. Sí, tú déjale el nombre, pero a la entrada del pueblo demostramos que es cristiano, es territorio cristiano. ¿Vale? Y entonces, pues básicamente, pues eso es posiblemente la razón por la que se extendió, ¿no?
Que sí que es verdad que hay muchos pueblos que lo abandonaron o incluso muchos lo han tirado abajo, lo han quitado, para poner un cartel normal y corriente, el que conocemos de carretera del país. Y es una lástima, ¿no? Porque yo considero que o sea, conservar nuestro pasado es conservar nuestra historia. O sea, conservar todos estos elementos es conservar precisamente toda la historia de este país. Y lo haciendo desaparecer, pues es como quitar o sea, como quitarte la historia de encima. O sea, ¿qué te queda? Lo que te digan los libros y gracias. No conservar el pasado es una falta de respeto a todos aquellos que dieron tanto por nosotros y que gracias a ellos estamos aquí. Sí, sí, para eso dice la palabra patrimonio, ¿no? Patrio. O sea, es lo que nos da nuestra identidad. Si la vamos destruyendo, ya esto es un poco de crítica hacia las políticas que se siguen de cambiar las cosas de tal manera que esto ya no es necesario fuera y ver cómo cosas desaparecen y dices, pero es que ni siquiera has recogido su importancia histórica. O sea, pues a lo mejor tenía o no tenía, pero a ver, espérate, porque a lo mejor puede servir o como referente para muchas familias del lugar. Bueno, eso es lo que suele ocurrir, dar mala suerte. Bueno, voy a terminar con la explicación de lo que era lo que es el relevo del guía. En la Santa Compañía, como hemos dicho, estaba el muerto en vida. Lo que buscaba era cargarle el muerto a otro, ¿vale? Buscar un sustituto. Claro, normalmente, pues, por eso estas personas pues tendían a tirarse a tierra y tal. Pero una cosa que médicamente, por ejemplo, creo que va muy asociado a esto, como posible explicación, es que en aquel entonces, hoy en día tampoco se entiende mucho, pero suele ocurrir el sonambulismo. El sonambulismo, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Claro, el elemento este, ¿no? De personas que las personas sonámbulas, pues, en cierto momento histórico se consideraban como personas endemoniadas, como que el demonio o sea, en el momento en que dormían no descansaban, sino que ese demonio se activaba y que los llevaba a donde quería, ¿no? Pero una cosa que sí que se sabía perfectamente era que no despertaras a la persona que estaba sonámbula, porque esta persona pues podía morir. ¿Vale? Eso es el famoso dicho, no lo despiertes que se morirá. Y básicamente, ¿qué podías hacer? Si tú eres una familia y tenías una persona con ese mal, pues eso era como una especie de castigo. Y yo muchas veces he pensado, digo, a ver, el trasfondo de estas almas en pena, de esta Santa Compañía, no podría ser el mero hecho de un sonámbulo seguido por su familia con velas o con elementos para que ese sonámbulo no se hiciera daño en su camino dormido. Podría ser. ¿Vale? O sea, yo tengo otra teoría. Sí. Yo tengo otra teoría. En aquella época era tierra de meigas. Sí. Todos sabemos que las meigas o las brujas dicen que vuelan en escobas. Ya, y la también. realidad es que lo de volar en escobas viene de frotar con hongos alucinógenos los mangos de las escobas y se lo ponían entre las piernas desnudas, o sea, se lo ponían en la vagina, no claramente, como un acto sexual y les producía alucinaciones y de eso viene que las brujas vuelan en escobas. No es que volaran, sino que cogían colocones de cuidado. Puede ser también que esas meigas, buscando esos hongos alucinógenos, al probarlos, cuando los recogían, vieran
la figura de la Santa Compañía y de ahí viniera todo? ¿Podría ser eso también? A ver, como no se sabe exactamente, o sea, las hipótesis están abiertas. Hay que abrirlo. Y sí que no es descartable. No es descartable porque cuenta que hay muchos elementos que están muy bien trabajados. No están hechos al azar, o sea, eso de los cruceiros, o sea, los cruces de caminos, que si los portales, o sea, hay un elemento ahí que está muy bien trabajado. Pero claro, ves donde los recorridos, por ejemplo, están los caminos principales, los caminos secundarios, donde habitualmente entre los bosques había los senderos, ¿vale? Pero ¿dónde veías más dónde creían ver más a las santas compañías? ¿En los caminos principales o en los senderos que daban a los caminos principales? Bosques y demás. ¿Dónde podías encontrar a las meigas trabajando para que no, sobre todo cuando no querías que fueran descubiertas? Claro. Pues trabajarían de noche recogiendo el material. Por eso te lo he dicho, digo, claro, evidentemente, si ellas pensaban que volaban con la escoba del placer que tenían a través del hongo, claro, evidentemente podrían ver cosas realmente que no eran ciertas. Sí, por eso digo que podría ser perfectamente, y entonces pues es una manera de decir a la población civil, por la noche en la calle no haces nada. Todos a casita, ¿vale? Que si no si sales es porque algo vas a hacer y ya muchas veces no será nada bueno. Entonces, de esta manera, pues quedaban, es generar un miedo, una autoprotección y quedarte en casa. Pero también, por ejemplo, es interesante que en los recorridos habitualmente de la Santa Compañía que se habían visto, fueran los recorridos de una parroquia a otra. Ya en la zona de la época cristiana habían hecho como una especie de mapas donde posiblemente incluso los lugares donde más parece ser que se veían esas santas compañías, ¿no? Y siempre eran recorridos habituales de una parroquia a otra parroquia, ya fuera por el camino principal o por senderos que fueran de una parroquia a otra. Claro, es lo que tú dices. No pasa en tantos sitios, o sea, las meigas, recordemos, que las meigas están muy mal vistas o bien vistas y tal, pero no dejaban de ser las mujeres medicinas de la época. Y no solamente cogían alucinógenos, sino que buscaban mil y unas plantas y con unas características muy especiales. Ellas tenían su ritual, ¿no? Las plantas, por ejemplo, el mismo helecho. El helecho, por ejemplo, que es muy habitual allí, el helecho no, a lo mejor posiblemente pues no era lo mismo en una lunación que en otras, recogerlo de día que recogerlo de noche, con la humedad, el rocío de la noche o el rocío de la mañana, o sea, quiero decir que las mujeres medicinas sabían muchísimo de generación en generación y se había recopilado, cosa que también se ha perdido, mala suerte. Todo este chamanismo que se extendió, que ha habido de forma natural también en las Américas o en otras partes del mundo. Aquí en Europa pues lo eliminamos, se eliminó y es una lástima, pero posiblemente pues se hacían eso, eran hacer un recorrido en unas zonas muy concretas y si miramos hoy en día, miráramos por ejemplo las zonas más calientes de donde se cree que se veían las santas compañías o donde posiblemente las meigas trabajaban más a la hora de recoger material, veríamos exactamente qué tipo de materiales estaban buscando. Pues si tú coges la parroquia de tal sitio, pues la parroquia de tal sitio coges y entonces pues sabes, oye, ¿qué hay en esa zona? Pues mira, hay esta planta en concreto, no sé qué, que tiene una floración, no sé qué, pum, ya sabrías exactamente qué tipo de material cogían estas meigas. Pero como en otros lugares de España, pues aquí, por ejemplo, pues en su momento, pues se crea ese miedo. Es milenario, hace 2000 años, posiblemente 2000 o 3000 años. Se genera este miedo y de esta manera pues te evitas problemas.
haces que las mujeres en medicina puedan trabajar en paz a sus horas, generas un miedo. Claro, si tú imagínate, pues a lo mejor pues si se juntaban varias brujas con sus antorchas, así sus teas pequeñitas y tal, y la gente, claro, si le metes el miedo, ¿qué hace? Mira, una santa compañía, porque estás viendo. Pues esto es todo lo que podemos explicar por hoy. Normalmente las brujas cuando iban a la montaña a recoger sus hierbas, cuando iban de noche, normalmente iban de oscuro y con una antorcha para que no se las viera. Para que no se las viera. Curioso, iban con la antorcha. Por tanto, se podían también malinterpretar con esa santa compañía. Es un sistema, sí, posiblemente. Pues bueno, Juan Carlos, hemos llegado al fin del programa. Como siempre, se nos queda corto. La Santa Compañía, un tema increíble y que hemos tocado aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Y a todos ustedes les esperamos aquí la semana que viene con Juan Carlos Chávez, como siempre, y un servidor, David Flor, aquí en Energías y Misterios en Radio Despí. Hasta la próxima semana, amigos.